Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. El día de hoy vamos a revisar el tema de numeración que corresponde al aritmética. Cuando nosotros hablamos de numeración, van a ser aquel estudio de los números que podamos formar considerando el orden que vayan a tener. Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado que el 200 o el 321 va a estar ordenado por algunas cifras donde 1 va a pertenecer a las unidades, 2 va a pertenecer a las decenas, 3 va a pertenecer a las centenas. ¿Sí? Y así sucesivamente puede ir aumentando, ¿no? Unidad de millar, decena de millar, centena de millar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de numeración, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El sistema numérico que nosotros empleamos es un sistema decimal. ¿Por qué va a ser un sistema decimal? Porque nosotros, para hacer esta numeración, empleamos 10 dígitos. Entonces, decimal viene de 10 dígitos. Ya sabes que nosotros utilizamos el dígito 1, el 0, 1, 2, y así sucesivamente hasta el 9. Si nosotros contamos desde el 0 hasta el 9, vamos a tener 10 dígitos. Pero no es el único sistema numérico que puede existir. También puede haber el sistema binario. Y el sistema binario, como dice binario, solamente va a emplear 2 dígitos para formar ciertas cifras que se requieran. Y esas cifras van a ser el 0 y el 1, nada más. Solamente se van a emplear esas dos cifras. Y este sistema binario lo podemos encontrar en los sistemas operativos, en computadoras, programaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ver este sistema, que lo usamos, pero en otra interfaz, ¿no? En otra interfaz. Pero en nuestra vida cotidiana siempre vamos a usar el sistema décimo, ¿sí? Y así sucesivamente pueden ir habiendo más sistemas numéricos. Pero, ¿qué es algo que puede hablar lo que es numeración? Cuando hablamos de numeración, vamos a hacer el análisis de todas estas cifras. Por ejemplo, si yo formo el 321, es porque estoy utilizando la cifra o el dígito 3, lo estoy uniendo con el 2 y con el 1. Y eso me ayuda a formar el 321. Pero si nosotros expresamos este número, tendríamos que poner en base 10. ¿Sí? Esta base nos va a indicar o nos va a decir en qué sistema está escrito nuestro número. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nos dicen el 101? Si no nos ponen nada en la base, podríamos decir que es el 101 en nuestro sistema decimal. Pero esto va a ser diferente a que nos pongan el 101 en base 2 o en el sistema binario, porque este va a ser otro número muy distinto a este. No solamente porque vayan a estar en diferentes sistemas, sino porque van a tener diferentes valores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que te está hablando numeración. Es por eso que ya te dije que vayas revisando la teoría, porque ahí hace una reseña histórica, te da algunos datos curiosos, pero en general es todo esto lo que uno tiene que saber para poder entender esto de numeración. Ahora, nosotros podemos hacer una combinación de este sistema a otro sistema, o sea, podemos hacer una conversión. De un sistema decimal lo podemos llevar a un sistema binario, de un binario a un decimal. O también va a haber un sistema octal, y el sistema octal va a utilizar 8 dígitos. Va a haber un sistema sextal o sexagesimal, entonces esos también van a utilizar ciertos dígitos para formar sus números. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros vamos a llevar un número al sistema binario, por ejemplo? Yo quiero expresar el número 23, lo quiero llevar a una base 2, o lo quiero llevar al sistema binario. Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente, o ya lo has podido revisar en anteriores años. Para poder convertir ese número, tendríamos que dividirlo entre 2. ¿Sí? Nosotros dividimos entre 2
Aproximadamente va a ser a 11. 11 por 2, vamos a obtener 22. Y esta resta nos va a dar 1. ¿Sí? Ese 1 lo vamos a dejar ahí por el momento. A este 11 lo vamos a volver a dividir entre 2. Más o menos nos va a dar a 5. 5 por 2, vamos a obtener 10. Y esta resta vamos a obtener todavía un 1. ¿Sí? Después a este 5 todavía lo podemos dividir entre 2. Un número aproximado sería el 2. 2 por 2, 4. Restando nos va a quedar un 1. Y acá al último 2 que tenemos por dividir, también le vamos a dividir entre 2. ¿Sí? Acá al dividir entre 2 será a 1. 1 por 2, 2 y restando nos va a dar 0. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ordenar los dígitos para un sistema binario y para cualquier otro sistema? Es que nosotros vamos a hacer esta división y la manera de ordenar va a ser la siguiente. Primero vamos a poner este dígito, o sea, podemos decir que el 23 va a ser equivalente al 1, después del 1 está el 0, después del 0 está el 1, de este 1 hay otro 1 todavía, y de este 1 hay otro 1 todavía. Y es así como va a ser el equivalente, o va a ser la expresión que va a ser equivalente a 23, pero en el sistema binario. Entonces, ese va a ser un equivalente, hablando de un sistema decimal y de un sistema binario. Con la diferencia que aquí estamos expresando o estamos indicando que este número está expresado en el sistema binario. Entonces, comenzamos desde el último cociente para el residuo, 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 residuo. De esa manera es que nosotros vamos a convertir de un sistema decimal a un binario. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos convertir de un sistema decimal a cualquier otro sistema siguiendo este procedimiento. Supongamos que este 23 lo quiero llevar a un sistema de base 4 ahora, ¿sí? De base 4. Este 23 lo vamos a llevar a un sistema de base 4. Y para hacerla o convertirla a un sistema de base 4, le vamos a tener acá que dividir. ¿Sí? Le vamos a dividir entonces entre 4. Un número cercano para que multiplicado se acerque al 23 podría ser el 5. 5 por 4, 20. 23 menos 20 nos va a dar 3. A este 5 todavía se le puede dividir entre 4. Ese número podría ser el 1. 1 por 4 nos va a dar 4. Y 5 menos 4 nos va a dar 1. Como ya no se puede dividir, nosotros vamos a comenzar a ordenar esas cifras. Comenzamos con el último cociente y residuo, residuo, residuo. Entonces, este 23 va a ser equivalente a 1, 1, 3. 1, 1, 3, 0 en el sistema que tenga base 4. Entonces, es así como podemos darnos cuenta que este 23 va a ser expresado de diferentes formas o diferentes números en las otras bases o en los otros sistemas que nosotros podamos tener. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de cómo nosotros vamos a convertir un número decimal a cualquier otra base. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero convertir una base, la quiero convertir, o de un sistema cualquiera, lo quiero llevar a un sistema decimal, a nuestro sistema? Eso también se puede hacer y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Si yo quiero convertir este número de acá, que es 1, 0, 1, 1, 1 en base 2, lo que vamos a hacer es enumerar. Vamos a comenzar por este orden. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Una vez que hemos hecho esa numeración, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El número que nosotros tenemos acá se va a multiplicar por la base, que es 2, elevado al exponente rojo que habíamos enumerado al inicio, o sea, elevado a la 0. Seguido de eso, vamos a sumar el dígito multiplicado por la base, pero la base va a estar con un exponente que va a ser el número que le hemos elevado. Seguido de eso va a ser lo siguiente.
será el dígito, ya estamos en el tercero, el dígito multiplicado por la base elevado al exponente 2. Ahí está el exponente. Seguido de eso tenemos el dígito 0. Tendremos 0 multiplicado por la base elevado al exponente 3. Y para finalizar, utilizaremos el último dígito, que será 1 multiplicado por la base elevado al exponente 4, que lo voy a poner de color rojo. Ahí está. Entonces vamos a resolver toda esta expresión, ¿sí? Todo esto lo vamos a resolver. Acá podemos ver que 2 elevado a la 0 va a ser 1. 1 por 1 nos va a dar 1. 2 elevado a la 1 es 2. 2 por 1 nos va a dar 2. Acá vamos a tener 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4 más 4 por 1 nos va a dar 4. Acá tenemos 0 multiplicado por 2 al cubo. Todo esto nos va a dar 0, ya que este 0 multiplicado por cualquier otra expresión nos va a dar 0. Y 2 elevado a la cuarta va a ser igual a 16. 16 por 1 obtendremos 10. Si nosotros sumamos estos cuatro términos, 16 más 4 es 20. 20 más 2, 22 más 1, obtenemos el número 23, que está representado en el sistema décimo. Y entonces, en cualquier otro sistema, nosotros lo podemos llevar a nuestro sistema, el sistema que nosotros utilizamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te habla tu guía para este tema. Acá te he hecho un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver en este tema de acá. Entonces, vamos a regresar a lo que te estaba explicando. Si nosotros tenemos un número que es el 321, y cada dígito va a pertenecer a las unidades, decenas, centenas, esto se puede descomponer. Por ejemplo, podemos decir que tenemos 3 centenas más 2 decenas más una unidad, ¿sí? Pero vamos a recordar algunos equivalentes que nos enseñaron en primaria. Sabemos que la centena y unidad van a tener unos equivalentes. Si nos hablan de centena, va a estar relacionado con 100. Si nos hablan de decena, va a estar relacionado con 10 y de unidad con 1. Estos valores nosotros los podemos reemplazar acá. O sea, tendríamos 3 por 100 más 2 por 10 más 1 por 1. Y así nosotros hemos descompuesto en unos factores que van a estar representados por unidades, decenas y centenas. A partir de eso podemos multiplicar 3 por 100, obtendremos 300, 2 por 10, 20, y 1 por 1, 1. Si nosotros sumamos todo esto, vamos a tener 321, que era lo que inicialmente teníamos. Hemos descompuesto esto para nosotros poder ver, ¿no?, cómo vamos a transformar utilizando las unidades, decenas y centenas, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos que recordar esto? Porque tu problema te puede decir lo siguiente. En el caso de numeración, ¿no? Te puede decir, hay un número de 2 dígitos, ¿sí? Entonces, si nos dicen que hay un número de 2 dígitos, podríamos decir que ese número estaría representado por AA, ¿sí? Podría ser otro número que sea AB, ¿sí? Podría haber otra representación que sea DA. Y otra cuarta representación que podría ser BD. Entonces, ¿qué nos quiere decir que AA va a ser un número, BAB va a ser otro, BA va a ser otro y BB va a ser otro? Nos quiere decir que el número que nosotros tomemos puede que se repitan, o sea, puede ser el 11, podría ser el 22, podría ser el 33, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si nosotros tomamos un número que va a formarse por 2 dígitos, podría ser el 1-2, podría ser el 2-3, el 2-4, podría ser el 1-3, podría ser el 1-4, etcétera, etcétera. De tal manera que estos dígitos no sean iguales o no se vayan a repetir. Lo mismo para este caso, podríamos considerar dígitos donde A y B sean números diferentes. Y en el caso de la representación de BB, vamos a considerar aquellos dígitos que se puedan repetir, como en el primer caso.
Y es así como nosotros vamos a llegar a obtener ciertos resultados según lo que nos vaya a decir el problema o el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Entonces, acá está todo lo que nosotros tenemos que saber para este tema de numeración. Pero vamos a revisar tu guía y te voy a señalar las partes más importantes que están muy relacionadas con lo que te acabo de explicar. Entonces, hablamos de numeración, que está ahí en tu guía, y lo que te da a conocer ahí en tu guía es lo siguiente. Te dice, ¿no? La numeración te da una reseña histórica, cuáles fueron las primeras civilizaciones que utilizaron el sistema numérico. Acá te está hablando de los números, ¿no? De los órdenes que pueden tener, de los sistemas de numeración que te había nombrado hace un momento. Esta parte es la que yo te había explicado. Si nosotros tenemos el 1234, podemos decir que tenemos una unidad de millar, que sería representado por 1000, dos centenas, que sería 200, tres decenas, que sería 30, y cuatro unidades, que sería solamente 4. ¿Sí? Ahora, este 1000 nosotros lo podemos representar por 10 al cubo. El 100 lo podemos representar por 10 al cuadrado. El 10 solamente por 10. Y este 4 estaría por 10 elevado a la 0. 10 elevado a la 0 sería 1. Entonces, esa sería la manera de representar ese número de ahí. ¿Sí? Es una descomposición la que hemos visto en esta parte de acá. Pero de eso te está hablando los números, ¿no? ¿Qué pasa si te dicen hay un número de 3 cifras? Pues esa representación la podríamos tener así, A, B, C, donde cada una de las letras que nosotros utilicemos van a representar un valor numérico. Por ejemplo, podría ser una cifra de 3 cifras el 100, podría ser el 101, 102, 103, etcétera, etcétera, hasta el 999. Porque el número que le sigue a 999 sería el 1000, y el 1000 ya tendría 4 cifras, no 3. Y antes de este 100 tendríamos el 99. Si fuera 99 ya no tendríamos 3 cifras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te va a expresar el rango de valores que podría tener un número de 3 cifras. Y de eso te está dando esta otra descomposición. Supongamos que tienes un número de 4 dígitos, pero los dígitos van a ser iguales. Entonces, la manera de descomponer va a ser la misma. O podríamos acá aplicar lo que te había enseñado. Este número está en base 10. Hacíamos el conteo 0, 1, 2, 3. Entonces, el número multiplicado por la base elevado al exponente que estaba, más el dígito o el número multiplicado por la base elevado al exponente que te había dicho hace un momento. Y para la penúltima parte sería el número multiplicado por la base elevado al exponente 1. Y acá todavía, para el último dígito, estaría diciéndote, o para el primer dígito, multiplicado por la base elevado al exponente 0, o sea, 10 a la 0. Y 10 a la 0 es 1, entonces no te va a afectar en nada. Por eso se puede mantener el valor de m. ¿Ya? Entonces, esta es una descomposición que nosotros podemos ver acá en tu guía, y también lo que te acabo de explicar hace un momento. Por otro lado, te dan un orden, ¿no? El orden va a ser primero las unidades, el segundo orden van a ser las decenas, el tercer las centenas, el cuarto orden las unidades de millar, el quinto orden serían las decenas de millar, etcétera, etcétera. Después de eso, algo que me ha parecido importante que tú tengas que saber, era por ejemplo un problema como este. Calcular el valor de A, si 1232 es el doble de A1A. Entonces, recordemos que esta expresión está representando a un número. Podría ser el 111, podría ser el 212, el 313, el 414, y de tal manera que el tercer dígito con el primero sean iguales. Entonces, para esto nosotros lo podemos representar de una forma matemática. Según lo que te está dando, te dice calcular el valor de A si 1232 es el doble de A1A. Entonces, si nosotros lo llevamos a una forma matemática, podemos decir que 1232 va a ser igual a 2 veces esta expresión. Este 2 va a pasar a dividir y te quedará 616, que va a ser igual a A1A. Entonces, si hacemos una comparación de dígitos, primero está el 6 y acá está primero escrito A. Entonces, A va a valer 6.
No solamente eso, sino que el primer dígito, según el orden, tenemos el número 6 y en este orden tenemos la letra A. Haciendo una comparación, podríamos decir que se trata de la letra A, que va a tener un equivalente a 6. Y el número del segundo orden viene a ser 1 en el primer miembro y en el segundo miembro también viene a ser 1. Entonces, un equivalente podríamos decir que A va a ser igual a 6. A sería igual a 6. ¿Sí? Entonces, de aquel número que nosotros estamos hablando sería el 610. Después de eso te está hablando aquellos sistemas de numeración que nosotros podemos conocer, ¿no? El de base 1, base 2, base 3, etcétera, etcétera. Acá está. Después de eso, ya te expliqué cómo es que nosotros podemos convertir, llevar de una base binaria a un sistema decimal, o de una base 4 a nuestro sistema decimal. Ya te lo expliqué y es algo que hemos repasado dentro de esta guía. ¿Sí? Acá te está explicando los sistemas de numeración que van a haber. Por ejemplo, está el binario, que solamente utiliza el 1 y el 0. Está el dual, que sería 0, 1 y 3, ¿sí? En base 3. Y acá está el que nosotros usamos, el de base 10, el sistema decimal, que sería utilizado con 9, perdón, desde el 0 hasta el 9. O sea, nosotros vamos a utilizar en total 10 cifras para formar nuestros números en general. ¿Sí? Entonces, recordemos que el que nosotros usamos, nuestro sistema numérico, sería el sistema decimal, que está explicado ahí. Este dual es la parte de arriba. Se escribe binario o dual. Cualquiera de las dos formas va a ser correcto. El de 3 va a ser el ternario, donde hay 3 cifras. El 4 va a ser cuaternario para 4 cifras. Y así van a haber muchos sistemas que nosotros podríamos emplear o podríamos usar para representar algún número. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que te está hablando tu libro. Ese es un repaso que te he podido hacer para esta parte o para este tema. Seguido de eso vamos a resolver los ejercicios que están en tu guía. Y acá te dice el primer problema que está representado con el número 15. Voy a agrandar esta parte de acá. Ya está. Y te dice lo siguiente, ¿no? El problema 15 te dice que hay un número de 2 cifras. El número 15 te dice que hay un número de 2 cifras. Y si es un número de 2 cifras, nosotros lo vamos a representar como AB. AB va a ser ese número de 2 cifras que nos están diciendo. Y te dice que a este número se le van a agregar 2 ceros a la derecha. Para este lado será a la izquierda y para su derecha será este de acá. O sea, acá se le va a aumentar 2 ceros. Y te dice que aumentándole 2 ceros, este número aumenta en 4.752. O sea, una vez que nosotros hemos aumentado estos 2 ceros, resulta que nuestro número que teníamos, o sea, AB, va a aumentarse en 4.752. O sea, esta sería nuestra ecuación para este problema. Ya que acá estamos aumentándole estos 2 ceros, y al aumentarle estos 2 ceros, nuestra cifra inicial aumenta en 4.752. Nos pide calcular el número original. O sea, nos están preguntando cuál va a ser aquel número AB. ¿Cuál será ese número original? Y recordemos que estas cifras van a ser diferentes. Podría ser el 12, el 13, el 14, etcétera, de tal manera que estos dos dígitos sean diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer acá es descomponer toda esta expresión. Si acá nosotros tenemos 2 ceros, podríamos poner que esto es AB multiplicado por 100. ¿Sí? Esto será AB más 4.752. Si yo multiplico 100 por AB, voy a tener 100 AB. ¿Sí? Entonces lo vamos a escribir acá. Si yo hago esa multiplicación, voy a tener 100 AB. Seguido de eso, este término lo puedo pasar a restar. Entonces tendré 100 AB menos AB.
Esto va a ser igual a 4.752. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he hecho esta resta, al restar es como si yo estuviera restando 100x menos x. ¿Sí? Porque esas expresiones, estos dos términos, me van a representar una incógnita en común. Entonces, si yo hago esa resta, voy a tener 99 AB, que va a ser igual a 4.752. Este 99 que yo tengo acá, como está multiplicándose, va a pasar a dividir. Y al momento que se divida, AB va a ser igual a 48. Entonces, el número del cual me están hablando va a ser igual a 48. O sea, esta sería nuestra respuesta. Si a mí me preguntan cuál va a ser el valor de A, lo que vamos a hacer es comparar valores. A está en las decenas, entonces lo comparamos con el número que esté en las decenas. B está en las unidades, entonces lo comparemos o igualamos al término que estén en las unidades. O sea, A vale 4 y B va a valer 8. Y es así como nosotros hemos podido resolver este ejercicio. Seguido de esto vamos a resolver otros ejercicios más, para lo cual voy a borrar esta resolución. Ahora vamos a resolver o vamos a explicar el problema 17 de tu guía. Como bien, es un problema con una resolución algo larga, pero si lo entendemos va a ser muy sencilla de resolver. Se dice el problema 17 lo siguiente. Si a un número de 3 cifras se le agrega un 5 al comienzo y un 5 al final, ¿sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. En el problema 17 vamos a tener un número que va a ser de 3 cifras. Y te dice que este número se le va a aumentar un 5 al inicio y un 5 al final. O sea, la expresión o el número nos va a quedar de esa forma, ¿sí? Te dice también lo siguiente. Al comienzo y al final, el número obtenido es 147 veces al número original. Entonces, esto va a ser igual a 147 veces el número original, o sea, A, B, C. Esa sería nuestra ecuación o nuestra representación hasta el momento. Se está pidiendo dar como la respuesta la suma de las cifras de este número de acá. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos descomponer este término. Y la manera de descomponer va a ser la siguiente. Este 5 va a ser 5 unidades, ¿sí? Más 10, ¿sí? ¿Sí? Porque está en las decenas, entonces se va a representar por 10C. B que está en las centenas sería 100B. A estaría representado por 1000A. Y 5 estaría representado por 50.000, que lo vamos a representar por 5 por 10 a la 4, ¿sí? Por el tamaño de la pizarra, para no abarcar un poco más. 10 a la 4 nos está implicando que es 10.000. 10.000 por 5 nos va a dar los 50.000 que nos estamos representando en este orden a este número. Lo mismo vamos a hacer para el otro miembro, o sea, vamos a representar esto, los vamos a descomponer. Tendríamos 100A más 10B más C. Ese sería nuestro término que vamos a tener a continuación. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es multiplicar de forma distributiva. O sea, para desaparecer los paréntesis que teníamos en ese término. Y lo que nos va a resultar al final de hacer todo eso, nos va a quedar que este número con este de acá se van a sumar. Entonces me va a dar 50.005. ¿Sí? 50.005. Seguido de eso, podemos decir que va a ser igual a lo siguiente. Una vez que este 1000A lo podemos pasar a restar después de haber multiplicado esto, nos va a quedar 13.700A. ¿Sí? Después de eso nos va a quedar 1370B y nos va a quedar 137C. ¿Sí? Seguido de eso lo que vamos a hacer es simplificar. Sacar
137 a todo esto. Si nosotros hacemos esa simplificación, acá nos va a quedar 365, acá nos va a quedar 100A, aquí nos va a quedar 10B y acá nos va a quedar C. ¿Sí? Ahora, así como nosotros hemos descompuesto este término, también lo podemos agrupar o lo podemos expresar como A, B y C. ¿Sí? Así como lo hemos descompuesto, también lo podemos regresar al orden inicial que tenía, que va a ser igual a 365. Y es aquí donde nosotros vamos a comparar las cifras con cada uno en el orden que están escritos. Este 3 lo podemos igualar a este A, porque están en las centenas, a este 6 con este B, porque están en las decenas, y a este 5 con este C, porque está en las unidades. Entonces vamos a decir que A va a ser igual a 3, B va a ser igual a 6, y C va a ser igual a 5. Como te está pidiendo el problema, ¿cuál es ese número? Entonces, ese número estaría dado por el 365. Esta sería tu respuesta al problema número 17. ¿Sí? Entonces hay que entender cómo te va a explicar el ejercicio, ¿no? Si te dicen que hay un número de 3 cifras, que se le aumenta un 5 al inicio, al final, y eso va a ser equivalente o va a ser igual a 147 veces esa cifra que teníamos inicialmente. Descomponiendo, igualando términos semejantes, o sea, todos los términos que tengan A, todos los términos que tengan B, todos los términos que tengan C, nos va a quedar esta expresión. Simplificando, llegamos a esto. Una vez que lo hemos descompuesto, también lo podemos unir o lo podemos expresar como un número que era. Igualando términos, podemos decir que sería el 365 del número que nos están hablando en este problema. ¿Sí? Seguido de eso vamos a revisar más problemitas de tu guía. Y vamos a revisar el problema 19. En el problema 19 te dice, voy a borrar la pizarra primero para leer. Ya está. Ya está. En el problema 19 te dice lo siguiente. Que te dice lo siguiente. Hallar un número de dos cifras cuya suma de esas cifras es 10. Entonces, nosotros vamos a tener un número que va a ser de dos cifras. Y a ese número de dos cifras lo vamos a representar como AB. ¿Sí? Este va a ser nuestro número del cual estamos hablando. Pero aparte de como dato, te dice que la suma de estas dos cifras o de esos dos números que forman el número AB, o sea, A más B, va a ser igual a 10. ¿Sí? ¿Qué más te dice? Y tal que al invertir el orden, o sea, si era AB, ahora al invertirlo sería BA. ¿Sí? Nos dice que disminuye en 36 unidades. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar eso. ¿Qué sucede con este número si va a disminuir 36 unidades? O sea, inicialmente va a tener AB. ¿Sí? Y cuando nosotros le cambiamos el orden, o sea, para que sea BA, resulta que este va a disminuir en 36 unidades. O sea, este va a cambiar y va a disminuir en 36 unidades. Pero para que se mantenga el número equivalente, o sea, para que esta cifra o este número sea igual a este de acá, ese 36 no le vamos a restar, sino se lo vamos a sumar, se los vamos a devolver para que estas cifras sean iguales y la ecuación esté correctamente formulada. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ecuación, lo que vamos a hacer es descomponer estos números. Si este es AB, podríamos considerar que es 10A más B. ¿Sí? Ya lo estoy haciendo directamente, ya que esta descomposición te lo explicaba hace un momento. En esta otra parte también vamos a considerar que va a ser 10B más A más 36. Seguido de eso, nosotros podemos pasar lo siguiente. Este A lo vamos a pasar a restar acá. ¿Sí? Entonces, 10A menos esta A nos quedará 9A.
este 10b va a pasar al otro lado restando. Entonces sería b menos 10b, sería menos 9b, que va a ser igual a 36. En esa ecuación lo que vamos a hacer es sacar novena, novena, novena. ¿Sí? Entonces nos quedará que a menos b va a ser igual a 4. Entonces esta sería otra ecuación que nosotros la vamos a tener en cuenta. A partir de esta ecuación, nosotros la vamos a relacionar con esta primera que habíamos hallado. O sea, vamos a poner que esta a menos b va a ser igual a 4. Y acá estamos formando un sistema de ecuaciones, al cual las vamos a operar. En este caso, vamos a sumar esas dos ecuaciones. Las vamos a unir. Entonces, a más a, obtenemos 2a, más b con este menos b, va a ser 0. Y 10 más 4 vamos a obtener 14. O sea, 2a es igual a 14. El 2 va a pasar a dividir. A nos va a quedar igual a 7. Y ya tenemos el valor de A. Para hallar el valor de B, podemos reemplazar este valor en cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a reemplazarla en la primera, ¿sí? Para hallar el valor de B. Entonces, en vez de A, vamos a poner que 7 más B va a ser igual a 10. El 7 va a pasar a restar. B nos va a quedar igual a 3. Y esto sería el valor que va a tomar B. Entonces, si nosotros reemplazamos estos dos dígitos en nuestro número original, que es AB, estaríamos hablando del 73. El número el cual va a cumplir con todas estas indicaciones que nos da el ejercicio sería el número 73. Y el problema 19 no nos está pidiendo el número, nos está pidiendo la multiplicación de estos dígitos. O sea, nos está pidiendo la multiplicación de 7 por 3. Y 7 por 3 va a ser igual a 21. Esta sí sería nuestra respuesta al ejercicio 19. ¿Sí? Entonces, estaba algo curioso porque hemos hallado dos ecuaciones. De esas dos ecuaciones las hemos unido para hallar el valor A y el valor de B. Pero, no obstante, tenemos que también saber formular esta ecuación. Si al momento de cambiar el orden, este número disminuye, para que la igualdad se mantenga, ese término de 36 unidades que ha disminuido, se lo vamos a devolver para que se mantenga la igualdad. ¿Sí? Eso es lo que te quería recalcar, porque ahí puedes cometer alguna confusión al poner en vez de suma una resta. Ahí ya va a cambiar todo. ¿Ya? Bueno, seguido de eso te voy a explicar el problema 22 que está en tu guía. Estamos buscando el problema 22 aquí. Entonces vamos a borrar esta parte de acá. Ya está. Y el problema 22 te dice lo siguiente: hallar la suma de tres cifras de un número. O sea, nos está hablando de un número que va a ser de tres cifras. Y a cada cifra la vamos a representar mediante una letra. ¿Sí? Si nos hablan de un número de tres cifras, podría ser esta. También podría ser A, podría ser B, A, B, B. O sea, lo podemos combinar, ¿no? Pero lo vamos a considerar que es ABC. ¿Y qué más te dice tu enunciado? Te dice, de tal manera que al suprimir la cifra de las centenas, que es mayor a 9, o sea, a este número de tres cifras, nosotros le vamos a anular la cifra que está en las centenas, o sea, le vamos a anular el valor de A. Pero te dice que este valor de A es mayor a 9, o sea, no es mayor o igual a 9, sino que es mayor a 9. Perdón, es mayor a 8. Si es mayor a 8, el único valor que puede tener A sería 9, porque el 9 es el único dígito que va a ser mayor a 9. Entonces ya tenemos el valor de A. ¿Qué más te dicen? El número resultante es un 21avo del número original. O sea, a nosotros haberle quitado la cifra de las centenas, vamos a quedarnos con el número que va a ser veces.
Y este número que sobra o que queda va a ser un 21avos del número original. O sea, del número inicial que era de 3. Eso de ahí. Y acá está la ecuación que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. ¿Sí? Nos está pidiendo hallar la suma de estas cifras. Nos está pidiendo hallar A más B más C. ¿Sí? Recordemos eso. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a reemplazar este valor que ya hemos hallado del enunciado en esta parte de acá. Entonces, vamos a tener una descomposición. Acá le vamos a descomponer en 10b más c, que va a ser igual a 1 entre 21, y esto también lo vamos a descomponer, que sería 900. ¿Por qué 900? Porque ya le estoy reemplazando el valor de a. Y como está en la centena, sería 900. Más 10b más c. Ahí está. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese número que está dividiendo, el 21, lo vamos a pasar a multiplicar. ¿Sí? Entonces, este 21 se va a multiplicar con este primero y con este segundo. O sea, al momento de este 21 pasarlo a multiplicar acá, se va a multiplicar de forma distributiva, con los dos términos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos acá 210b más 21c. Acá vamos a tener 900 más 10b más c. Seguido de eso, estos términos que tienen b y c los vamos a pasar al primer miembro. Entonces, este 10b va a pasar a restar al 210 y esa resta nos va a dar 200b. Más esta c va a pasar a restar y nos va a quedar 20c, que va a ser igual a 900. Entonces acá nosotros tenemos que buscar unos valores que nos vayan a cumplir con ese 900 de acá. ¿Sí? Entonces, haciendo unos cálculos, nosotros podemos decir que B va a ser igual a 4 y C va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 200 por 4, vamos a obtener 800. Más 20 por 5, que sería 100, obtenemos los 900 que queríamos para que se cumpla esa igualdad. Entonces, si hacemos esa igualdad, ya estaríamos hallando que el valor de B va a ser 4 y C va a ser igual a 5. Si es que a nosotros nos piden cuál va a ser ese número original de 3 cifras que nos menciona al comienzo, sería el 940. Ese sería el número original del cual nos están hablando. Ahora, el problema te está pidiendo hallar la suma de esas cifras. O sea, nos está pidiendo 9 más 4 más 5. 5 más 4 es 9. 9 más 9 nos va a dar 18. Y esta será tu respuesta para el ejercicio 22. ¿Sí? Muy sencillo. No hay nada complicado. Y por otro lado, vamos a resolver el problema 24 de tu hija. Ya está. El problema 24 te está dando una ecuación, una igualdad. Y este problema 24 se va a parecer mucho a los ejercicios que se van a resolver en el siguiente tema, en la transformación de números de un sistema a otro. ¿Sí? Entonces, la igualdad que te está dando es que vamos a tener A, B, A, B, pero todo este término está expresado en un sistema n, en un sistema numérico de n, en base n se puede decir también. Y este problema es el número 24. Y te dice que toda esta expresión va a ser igual a aquí. Ya está. Entonces acá vamos a hacer un análisis muy rápido y sencillo. Si acá nos dice que va a estar expresado estos 4 dígitos en una base n, nosotros vamos a suponer o vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Qué pasa si este 15 yo lo voy a llevar a un sistema de base 4? ¿Sí? Supongamos que lo voy a llevar a un sistema de base 4 y el resultado que yo tenga acá lo voy a tratar de comparar con este que nos da el ejercicio. Entonces, un número cercano sería el 3,
3 por 4, 12. 15 menos 12 nos va a dar 3. Acá ya no se contiene, entonces tendríamos 3 en base 4. O sea, el 15 sería el equivalente de 3 en base 4. Pero acá nosotros necesitamos 4 dígitos. Entonces, en base 4 lo vamos a descartar. ¿Sí? Lo vamos a descartar. ¿Sí? Si nos dan este valor de base 4, 4, lo tendríamos que descartar en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, es por eso que a partir de ese análisis, nosotros vamos a cambiar de valor. Vamos a cambiar por otro número que sea diferente del 4. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a poner que ahora este 15 lo vamos a llevar a una base de 3. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo le llevo una base de 3? Acá multiplicaría por 5. 5 por 3, 15. Y me va a dar 0. Yo considero el orden, el número sería 50 en base 3. Y tampoco me va a dar con lo que yo necesito, porque yo necesito que este 15 me obtenga o me dé 4 dígitos para poder hacer una combinación de esto. Entonces, en base 3 tampoco va a suceder. Nos estamos dando cuenta que si de base 4 solamente nos da 2 dígitos, en base 3 también nos dan 2 dígitos, entonces lo que vamos a hacer es llevarlo a la base 2. Y vamos a ver qué pasa ahí. ¿Sí? Si yo lo divido entre 2, un número equivalente para este 2 sería, o un número para que se divida sería el 7. ¿Sí? 7 por 2, 14. 15 menos 14 me va a quedar 1. A este 7 lo vamos a dividir entre 2. El número que se acerque sería el 3. 3 por 2, 6. 7 menos 6 nos va a quedar 1. ¿Sí? Y acá todavía lo podemos dividir entre 2. 2 entre 2 nos va a dar a 1. 1 por 2, 2. 3 menos 2 nos va a dar 1. Y es acá donde sí nos van a dar 4 dígitos. Donde nosotros vamos a tomar 1 con este, con 1 también. Entonces, vamos a poner este equivalente que va a ser el siguiente. 1, 1, 1, 1 en base 2 es igual a 15. Es el único sistema en la que este 15 se va a poder descomponer dándonos 4 cifras para el equivalente que nosotros teníamos al inicio de este ejercicio. ¿Sí? Entonces, a partir de esa comparación, nosotros vamos a comparar dígitos. Vamos a decir que A vale 1 y que B también vale 1. Y en cuanto a las bases, podemos decir que N va a ser igual a 2. Entonces, ya tenemos el equivalente donde A vale 1, B vale 1 y N va a valer 2. Tu ejercicio te está pidiendo hallar la suma de estos tres valores. Entonces, esa suma te va a dar un resultado de 4. Esta sería tu respuesta para el ejercicio 24. ¿Sí? Y es así como hemos resuelto este tema con varios problemitas. Ya te dije, ¿no? Revisa el tema de la teoría, porque esta teoría es una teoría que se va a repetir desde primaria, quizás. Solo que ahora lo está profundizando un poquito más para el análisis de este tema, ¿sí? Desde cómo se puede descomponer, desde cómo podemos expresar un número mediante letras, y así poder emplear las propiedades que se pueden utilizar en una descomposición de unidades, decenas, centenas, unidades de unidad, etcétera, etcétera, y comparar ciertos resultados, ciertos números para poder hallar valores numéricos. ¿Sí? Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.